Muy bien, el día de hoy nos toca ver la lección 4, que va a tratar de la densidad y peso específico, ¿sí? Vamos a ver principalmente estos dos conceptos y algunas maneras de cómo se trabaja con ellos. Y en la imagen de portada tengo una curiosa mezcla de líquidos, mezcla heterogénea, donde vemos que hay diferentes fases, ¿no? En la fase de más abajo tengo la miel, tengo un tornillo, perdón, al fondo, que está precipitado, tengo miel en una siguiente fase, más arriba jarabe de maíz, un poco más arriba vemos aquí flotando el grano de un maíz, más arriba tengo jarabe de arce, aquí tengo un dado que no se nota muy bien, que está flotando sobre la leche. Luego aquí tenemos el jabón de lavavajillas, este amarillo. Aunque algo está mal, tiene más pinta de ser aceite, esto bueno. Y un tomate de cherry justamente flotando ahí. Tenemos agua, por algún motivo está verde. Un avalorio, no que sé que eso signifique. Una fase de aceite vegetal, la chapa de una botella, que no se nota bien, que debe estar aquí, es la corcholata, ¿no? La tapa de una botella de vidrio. Este azul, alcohol de quemar. Finalmente, este rojo, aceite de lámparas y encima de todo, una pelota de ping pong. Nosotros podemos ver que hay objetos sólidos que están flotando en diferentes lugares, en diferentes partes. Y también vemos diferentes líquidos que están flotando uno sobre otro, ¿no? Entonces, este fenómeno se debe principalmente a la densidad de cada uno de estos objetos. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Muy bien, entonces sigamos. ¿Qué es la densidad? Ya habíamos visto en anteriores lecciones. Así de forma rápida, qué es la densidad. Entonces, como dice aquí, la densidad se define como la cantidad de masa por unidad de volumen en una sustancia, ¿no? Entonces podemos decir que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, o utilizando los símbolos de forma más convencional, donde ρ, la letra griega ρ, simboliza la densidad y esta va a ser igual a la masa sobre el volumen. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen este concepto. Quizás les parezca hasta redundante hablar de ello, pero es importante conocer la densidad de los objetos, a conocer este concepto y cómo se aplica, ¿no? La densidad, como hemos visto también al principio de las lecciones, es una propiedad intensiva, ¿no? Esta es entonces independiente de la masa del objeto, ¿no? Porque esta es una relación entre la masa y volumen. A mayor masa tiene que haber mayor volumen. Entonces, la densidad como tal siempre va a ser la misma para cualquier objeto, no importando así la cantidad de objeto que tengamos, ¿no? Como dábamos el ejemplo, si yo tengo un vaso con agua, su densidad va a ser de 1. Y si tengo una piscina con agua, la densidad de esa piscina de agua también va a ser de 1, ¿no? Entonces, al ser una propiedad intensiva, la densidad nos puede ayudar a distinguir o diferenciar dos sustancias diferentes o identificar una en particular. Entonces, existe el fenómeno de que el volumen de muchas sustancias varía con la temperatura. Esto es, creo que lo hemos discutido, por ejemplo, cuando... creo que no lo hemos discutido. Un claro ejemplo es en los... sí lo hemos discutido, ¿no? Un claro ejemplo es cuando en algunos sólidos, ¿no? Los metales, por ejemplo, si nosotros incrementamos su temperatura, va a existir el fenómeno de la dilatación, ¿no? Esta dilatación va a producir un ligero aumento en el volumen, por lo tanto, también una diferencia en la densidad a lo que sería en la temperatura ambiente. Aquí tenemos el ejemplo de la densidad del agua en función de la temperatura. Vamos a ver que de 0 a 10 grados existe una ligera variación, ¿no? Fíjense, estamos en el rango de 0.9997 a 1.000.
Fíjense esto. La variación en la densidad del agua es del orden de 1 por 10, del orden de 10 a la menos 4, ¿no? O sea, sin embargo, estas mínimas variaciones en cálculos que requieran una alta precisión pueden llegar a ser muy importantes, ¿no? Lo que vemos aquí es que a una temperatura de 3.98 grados centígrados, el agua alcanza su densidad máxima, siendo esta temperatura de 1 gramo por centímetro cúbico, ¿no? Entonces, en todo este rango de temperaturas hay una ligera variación en la densidad del agua. Sin embargo, para nosotros y para nuestros cálculos que no son tan, qué sé yo, que no requieren tanta precisión, podemos utilizar el valor de 1 gramo por centímetro cúbico, 1 gramo por centímetro cúbico para la densidad del agua, a no ser que se indique algo diferente, ¿sí? Entonces, la densidad de los objetos va a depender del volumen, ¿sí? Y este volumen va a depender de la temperatura del objeto, ¿no? Entonces, en general, las densidades de los objetos están reportadas a temperatura ambiente, como vamos a ver aquí, ¿no? Aquí tenemos la densidad de algunas sustancias a 25 grados. Tenemos el aire, fíjense la densidad del aire. Pero antes de ello. Entonces, sí, fíjense la densidad del aire. Viene aquí con un pequeño asterisco porque el aire es un gas y esta densidad está medido a unas condiciones de presión y temperatura específicas, ¿no? 25 grados y una atmósfera. Entonces, fíjense cuán pequeña es la densidad del aire. Y esto es debido a que las moléculas gaseosas están muy separadas unas de otras, ¿no? Entonces, una masa de una sustancia gaseosa va a ocupar un volumen muy extenso, ¿no? Y es por eso que la densidad del aire es tan baja en comparación, digamos, a otros objetos, otras sustancias más cotidianas para nosotros, ¿no? El etanol, que es el alcohol, el alcohol que usamos para desinfectarnos, el alcohol que usamos, que viene en las bebidas alcohólicas, tiene una densidad de 0.79 gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Podemos ver que es ligeramente menos denso que el agua. El agua, como sabemos, tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. Y este valor no es casualidad, ¿no? Más bien, este valor resulta de que se ha definido el gramo, la unidad de gramo, como la masa que contiene 1 mililitro de agua, ¿sí? Entonces, así se ha definido la unidad de gramo y de ahí resulta que la densidad del agua es de 1. Muy bien, tenemos otras sustancias, grafito con 2.2, sal de mesa, que coinciden en la densidad. El aluminio, que es más denso, el diamante, ¿no? Que sabemos que está hecho solo de carbono. Tenemos el hierro, que su densidad es más grande. El mercurio mucho más, el oro, que es súper denso, ¿no? Fíjense, comparamos el oro con el aluminio, por ejemplo, vemos que el oro es mucho más denso. ¿Qué quiere decir esto? Que ocupa una masa mucho más grande en el mismo volumen, ¿no? Ahorita vamos a ver comparando estos dibujitos. Y finalmente el osmio, que es el elemento más denso que se conoce en el planeta, alcanzando los 22.6 centímetros cúbicos gramos por centímetro cúbico de densidad. Entonces aquí tenemos algunos objetos, una ilustración para tratar de mostrar, ¿no? Cómo diferencia la densidad y la masa y volumen en algunos objetos, ¿no? Podemos ver, aquí tenemos cubos de igual volumen, todos de 1 centímetro cúbico, y vamos a ver que cada uno de estos cubos posee una masa diferente. Por ejemplo, el plomo, ¿no? En 1 centímetro cúbico puede contener 11.34 gramos, ¿no? Si lo comparamos con un centímetro cúbico de agua, podemos ver que este va a pesar 11 veces más, ¿no? Aproximadamente 11 veces más. Vemos objetos menos densos que el agua, como el corcho, y por ejemplo, tiene una densidad menor porque vemos que tiene cierta porosidad, ¿no? Aquí vemos el corcho, tiene cierta porosidad, lo que significa que no toda su masa es completamente
¿cómo decirlo? No toda la masa está llena, ¿no? Del corcho, sino que tiene como algo así como burbujas de aire dentro, lo que hace que ocupe un volumen que la masa que ocupa en 1 cm³ sea menor que la del agua, ¿no? Las moléculas de agua están unas unidas con otras, y en el plomo existe lo que, al estar en estado sólido, sus átomos están íntimamente relacionados, ¿no? Por lo cual podemos acomodar muchos más átomos de plomo en el mismo volumen que moléculas de agua. Sí, moléculas de agua. Luego vemos el aire, ¿no? Se repite otra vez. Aquí nos da con una cifra significativa más, ¿no? Nos dice que es 0.0013. Vemos que 1 cm³ de aire, entonces, tendrá esa masa, ¿no? Y finalmente, el hidrógeno, que prácticamente tiene una densidad de 9 por 10 a la menos 5 gramos por cm³, ¿no? Y eso, por un lado, es que el hidrógeno es el elemento más ligero de la tabla periódica, ¿no? Entonces, que su densidad sea baja es ciertamente razonable. Ahora vamos a comparar objetos que tienen la misma masa, ¿no? Entonces vemos que todos estos objetos tienen la misma masa, pero su volumen es distinto, ¿no? Entonces, qué sé yo, digamos, esto es 1 gramo de plomo, va a ocupar un volumen relativo, y si lo comparamos con 1 gramo de mármol, vamos a ver que el volumen ocupado por este mármol es más grande, y la madera, que es menos densa que ambos, va a ocupar un volumen más grande, y así en función a la densidad. ¿Qué más tenemos que hablar? La densidad es una unidad derivada del sistema internacional, ¿no? Y en el sistema internacional su unidad de medida son los kilogramos por metro cúbico. En química, esta unidad resulta demasiado grande para las aplicaciones que utilizamos, ¿no? Rara vez se utilizan kilogramos por metro cúbico en los cálculos químicos. En consecuencia, debido a, digamos, al tamaño de los objetos que se manipulan, se utiliza más bien la escala de los gramos por centímetro cúbico. O en su defecto, de los gramos por mililitro, ¿no? Nosotros ya hemos visto que los centímetros cúbicos y los mililitros son equivalentes en la cantidad de volumen. Entonces, muy frecuentemente utilizamos las unidades de gramo por centímetro cúbico y gramo por ml en objetos sólidos y líquidos. Y debido a que la densidad de los gases es muy baja, se suele utilizar más bien la unidad de gramos sobre litro, ¿no? Gramos por litro. Que si la tratamos de usar en gramos por mililitro, vemos, ¿no?, que también reporta una cantidad innecesaria de decimales, ¿no? Entonces nos conviene para los gases trabajar en gramos por litro. Para sólidos y líquidos en gramos por centímetro cúbico. Muy bien, hasta aquí habríamos explorado el concepto de densidad, habríamos comparado la densidad de algunos objetos. Y bueno, díganme si hay alguna duda o pregunta, algún comentario que quieran hacer. Muy bien, creo que no hay nada que decir, entonces sigamos. Esto para muchos quizás sea un concepto nuevo. Nosotros muchas veces nos topamos con mezclas, ya sean homogéneas o heterogéneas, ¿no? Y conocer sus propiedades, las propiedades de las mezclas es muy importante desde el punto de vista químico, ¿no? Tanto sus propiedades físicas como sus propiedades químicas. Y por fortuna podemos nosotros hallar la densidad de una mezcla con la siguiente relación, ¿no? Entonces, como dice aquí, para una mezcla homogénea o heterogénea, la densidad se deberá establecer como la relación entre la masa y el volumen totales que se ocupan. Entonces, si tengo una mezcla que contiene las sustancias A, B y C, entonces se cumplirá lo siguiente. En una primera instancia, para que quede claro,
En una primera instancia tendría que cumplirse esta relación, donde la densidad de la mezcla es igual a la masa de la mezcla sobre el volumen de la mezcla, ¿no? Y en una siguiente instancia, la masa de la mezcla va a ser la suma de las masas de cada componente, ¿no? La masa de A más la masa de B más la masa de C. Y el volumen de la mezcla también va a ser el volumen de A más el volumen de B más el volumen de C. No sé si lo hemos dicho antes, pero en la vida real los volúmenes no son aditivos. O sea, yo no debería sumar volúmenes debido a que dependiendo las condiciones, o sea, de temperatura y presión, los volúmenes de los líquidos, sobre todo en los líquidos, pueden sufrir de ligeras variaciones, ¿no? Sin embargo, vamos a nosotros considerar que los volúmenes son aditivos para poder aplicar esta relación. Y ya. Entonces, nosotros podemos determinar la densidad de las mezclas utilizando esta sencilla relación. Bueno, sí, podemos determinar la densidad de mezclas utilizando esta sencilla relación. Ok, entonces para algunos esto quizás sea nuevo, algunos quizás no. Entonces ya vamos a operar algunos ejercicios más adelante para que quede claro. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta respecto a la densidad de las mezclas? Muy bien. Sigamos entonces. Ahora vamos a ver un concepto, el cual se conoce como peso específico, que es simbolizado por la letra gamma. Muchas veces también se simboliza con, ay no, se simboliza con las letras PE, ¿sí? En mucha bibliografía lo simboliza con la letra PE, ¿no? Indicando peso específico, pero también se utiliza la letra gamma, ¿sí? Entonces cualquiera de las dos es totalmente válida. Nosotros vamos a tratar de enfocarnos en la letra gamma. Muy bien, entonces antes de entrar específicamente al concepto, tenemos que definir un par de cosas. Primero, ¿qué es el peso? No, ya habíamos hablado de esto, no habíamos hablado de la diferencia entre masa y peso, pero vamos a recordar. El peso es la fuerza que ejerce el planeta para atraer a los cuerpos, ¿no? O sea, el peso es la relación entre la masa de un objeto y la fuerza de gravedad del planeta en el que se encuentra, ¿no? Ya habíamos visto algunos ejemplos de que el peso varía en diferentes planetas, ¿no? Uno no va a tener el mismo peso acá en la Tierra que en Marte, debido a que la atracción gravitacional en Marte es distinta a la de la Tierra. Entonces vamos a definir esta primera relación, donde el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Ahora sí podemos definir el peso específico como el peso de una sustancia por la unidad de volumen, ¿no? O sea, esto es un término muy parecido al de la densidad, ¿no? Y que fácilmente podría confundirse, ¿no? Donde vamos a tener entonces que el peso específico de un objeto es el peso de este por unidad de volumen. Y, digamos, a partir de esta relación se puede deducir también que el peso específico va a llegar a ser igual a la densidad multiplicada por la aceleración de gravedad. Entonces tenemos estas dos relaciones muy útiles para definir el peso específico. Ahora, en la práctica, es importante conocer el peso específico de un cuerpo para determinar las condiciones para el procesamiento industrial de algunas sustancias, ¿no? Por mencionar alguna posibilidad. Y bueno, mucho va a depender, ¿no? Del tipo de objeto que se quiere obtener. Así que tenemos estas dos relaciones que son las que vamos a necesitar en adelante. ¿Alguna duda o pregunta del peso específico?
Muy bien. Entonces sigamos. Vamos a ver un último concepto. A ver, he recibido he recibido... no. Esto alguien está intentando entrar sin su cuenta institucional. Otra vez, sí, chicos, tienen que entrar con sus cuentas institucionales para que el ingreso sea automático, por un lado, y por el otro, para evitarnos a los bromistas que les gusta meterse a clases ajenas, ¿sí? Muy bien, entonces seguiremos. Creí que alguien me había mandado un chat, pero no era así. Entonces vamos a ver un último concepto que se conoce como la gravedad específica o densidad relativa. Ya su nombre lo dice, y la densidad relativa entonces se va a definir como ρ sub r, esto no está en su índice, va a ser la relación de la densidad de una sustancia y la densidad del agua, ¿no? Entonces ambas tienen que estar a la misma temperatura. Entonces la densidad relativa de un objeto va a relacionar simplemente la densidad de ese objeto versus la densidad del agua, ¿no? Cuando nosotros calculamos la densidad relativa de cualquier objeto, vamos a terminar eliminando las unidades, por lo tanto, la densidad relativa carece de unidades. Y también vamos a observar que la densidad relativa y la densidad de un objeto numéricamente son iguales. Sin embargo, hay una significancia de la densidad relativa que nos ayudará a determinar, ¿no?, algunas propiedades del objeto. Entonces vamos a ver. Vamos a volver a traer nuestro grafiquito de la densidad del agua en función a la temperatura. Entonces vamos a ver de nuevo que la densidad del agua a 3.98 grados centígrados es de 1.000, ¿no? El punto donde su densidad es la máxima. Sin embargo, la variación de la densidad del agua con los cambios de temperatura es lo suficientemente pequeña como para que podamos utilizar como densidad 1.0 gramos por mililitro hasta los 25 grados sin cometer errores significativos en los cálculos, ¿no? Entonces, salvo que nos diga algo diferente, un ejercicio o un problema, la densidad del agua siempre va a ser de 1.00 gramos por mililitro. Sí, 1.00 gramos por centímetro cúbico. Entonces, anotemos eso. La densidad del agua siempre va a tomar, y podemos tomar hasta 2 cifras significativas, sin cometer errores significativos en nuestros cálculos, ¿no? Entonces, la densidad del agua siempre va a tomar ese valor. Podemos ponernos la condición, ¿no?, hasta 25 grados. Y bueno, muchas veces no hay problemas con temperaturas mayores, ¿no? Entonces vamos a tomar el valor de la densidad como 1.00 gramos por mililitro cúbico para el agua. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta respecto a la densidad relativa? A ver, por ahí tengo una pregunta. Freddy, dime. ¿En qué aspectos o en qué se usa la densidad relativa y por qué no tiene unidades? Bueno, muchas veces se van a topar, no sé, sobre todo, bueno, casi todos, ¿no?, los que entran a biología y química, van a toparse que muchos frascos de reactivos químicos, ¿no?, qué sé yo, frascos de reactivos químicos, como puede ser los ácidos, algunas bases, en lugar de darte su densidad, te dan el valor de la densidad relativa. Ahora, ¿por qué no tiene unidades? O sea, desde el punto de vista práctico, se utiliza mucho el valor de densidad relativa cuando se reportan las propiedades de algunas sustancias comerciales, ¿sí?
En la vida cotidiana es donde más te lo vas a topar. Después, ¿por qué no tiene unidades? Imagínate. A ver, espera, creo que tengo un ejercicio para ejemplificar esto. Déjame confirmar. No. No. Y no. Bien, para ejemplificar eso, entonces podemos ponernos un ejercicio. Sencillo. Ya, entonces vamos a ejemplificar por qué la densidad relativa no tiene unidades. Entonces, aquí está mi ejemplo. 3. La densidad de la sal de mesa es de 2.16 gramos por mililitro a 20 grados centígrados. Calcule su densidad relativa. De aquí que yo tengo que extraer algunos datos de importancia. ¿Cuál es el primero? La densidad de la sal, que va a ser igual a 2.16 gramos por mililitro a 20 grados. La temperatura la vamos a dejar de lado porque no interviene en nuestros cálculos. Y te dice hallar su densidad relativa. Nosotros acabamos de ver que la densidad relativa va a ser la densidad de la sustancia, en nuestro caso va a ser la sal, sobre la densidad del agua, ¿no? Y habíamos dicho que la densidad del agua, al menos hasta 25 grados centígrados, va a ser de 1.00 gramos por mililitro. Entonces, reemplazando yo en mi ecuación de la densidad relativa, voy a tener que son 2.16 gramos por mililitro, divididos a 1.00 gramos por mililitro de la densidad del agua. Cuando yo haga la operación matemática, para esto voy a constatar que las unidades gramo con gramo se van, mililitro con mililitro se van, quedándome un valor adimensional. 2.16 entre 1 van a ser simplemente 2.16, ¿no? Entonces la densidad relativa para la sal será de 2.16. Entonces es por eso que el valor numérico de la densidad relativa va a ser igual al de la densidad de la sustancia. Muy bien, Julieta, dime qué me quieres decir. Hola, Julieta, vi que levantaste la mano. ¿Estás ahí? Julieta Quispe, vi que levantaste la mano. ¿Quieres comentar algo? ¿Preguntar algo? Bueno, a ver, Vania. En caso de que use otra temperatura, cambia la densidad del agua, ¿no ve? ¿Cómo sería cuando pasa eso? Ya, entonces nosotros habíamos dicho que entre 0 y 25 grados centígrados, no, bueno, supongo que temperaturas mayores a 0 y entre 25 grados centígrados, la densidad del agua, vamos a tomarla como si fuera 1 gramo por centímetro cúbico, ¿no? Vamos a tomar 2 cifras significativas más para poder hacer nuestros cálculos. A temperaturas mayores de 25 grados, seguramente la densidad del agua va a cambiar. Ahorita no tengo el dato. Parece que la densidad del agua va disminuyendo en función a la temperatura. Entonces, en general, ¿no? Las aplicaciones químicas, o lo que es los experimentos químicos o los experimentos o los ejercicios que se ven suelen ser a temperatura ambiente, ¿no? Entonces consideramos que la temperatura ambiente es alrededor de 25 grados centígrados.
la densidad del agua va disminuyendo en función a cuánto elevamos la temperatura. A ver si aparece. A ver, tengo aquí un grafiquito que nos puede dar alguna idea. Vamos a ver cómo el agua disminuye en función de la temperatura. A ver si llega a aparecer. A ver, podemos ver, ¿no? Entonces, cómo en esta curva nos muestra cómo la densidad del agua va disminuyendo en función de la temperatura, ¿no? Aquí solamente estamos llegando a 100 grados centígrados. En este curso no vamos a explorar, ¿no? Condiciones extremas, qué sé yo, por encima de la temperatura ambiente. En principio, para no complicarnos mucho y porque no es la necesidad, ¿no? Existen experimentos en química que requieren temperaturas superiores a la temperatura ambiente para realizarse y existen determinadas, ¿cómo se diría? Condiciones donde necesitamos determinar o utilizar la densidad del agua con precisión, ¿no? En casos como esos utilizaríamos una curva como esta que nos da una buena idea de cuál es la densidad del agua a diferentes temperaturas. En este curso eso está muy avanzado, así que no lo vamos a ver. Sin embargo, me parece interesante, ¿no? Que sepan estas cosas. Vemos, pero también que la disminución en la densidad no sé si es tan significativa, ¿no? Fíjense, en realidad a 0 grados parte un poquito por debajo de 1, ¿no? Como veíamos en nuestro anterior gráfico, en este. A 0 grados está por debajo de 1, está, a ver, en 9,998 quizás, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Por ahí. Entonces parte un poco debajo del 1 a los 4 grados, más o menos, llega a su máximo y desde ahí, en función a cómo aumenta la temperatura, la densidad disminuye, ¿no? Entonces, en un experimento o en un cálculo donde tengas agua a 100 grados y te pida, qué sé yo, determinar la densidad del agua a esa temperatura, pues, o utilizar la densidad del agua a esa temperatura, tendrás que usar un gráfico como este o alguna tabla de densidades, ¿no? Sin embargo, en este curso no vamos a ver eso, porque es un poco ya avanzado para el contenido del mismo. Ahora sí, espero haber contestado tu pregunta, Vania. Sin embargo, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a considerar la densidad del agua entre 0, como 1, entre 0 y 25 grados centígrados, ¿no? Que va a ser la temperatura a la que van a estar en general nuestros ejercicios y problemas. Muy bien, ¿alguien más ha levantado la mano? No, he recibido un mensaje. La presión como tal depende del sistema, ¿no? Si tienes un sistema abierto, la presión va a ser la presión atmosférica y su rol no va a ser determinante. Si tienes un sistema cerrado e incrementas la temperatura de un líquido, lo que vas a producir es la generación de presión de vapor, ¿no? O sea, tu líquido va a empezar a transformarse poco a poco al estado gaseoso y obviamente va a ejercer cierta influencia en el volumen de tu mezcla, ¿no? Entonces vas a tener una parte de tu líquido en estado gaseoso y la otra parte, bueno, una parte de tu sustancia en estado gaseoso y la otra en estado líquido, ¿no? Entonces en un sistema cerrado puede que surja, digamos, puede que el rol de la presión vaya a tener más importancia, ¿no? Pero igual, en esos casos son experimentaciones un poco más avanzadas y que requieren, digamos, de un control estricto de las condiciones de operación, ¿no? Así. Entonces, como sabemos, el volumen, la densidad depende del volumen, ¿no? Y este volumen cambia en función a la temperatura. Por lo tanto, también cuando hablamos
digamos, de mezclas de gases y líquidos, puede que sí tenga una influencia grande en la densidad. Ok, ¿alguna otra duda o pregunta más? Muy bien, al final Julieta, creo que, a ver, otra vez Freddy, dime. Vimos el caso del agua que la densidad disminuye cuando se baja la temperatura. ¿Eso ocurre con todos los líquidos? La densidad del agua aumenta con la temperatura. Ah, sí, exacto. No, perdón, la densidad disminuye con el aumento de la temperatura, propiamente dicho. No sabría responderte esa pregunta. En mi experiencia, el alcohol me parece que también sufre de una disminución en la densidad con la temperatura, pero no sabría decirte si en todos los líquidos se cumple esa regla, ¿no? Bueno, también tenía otra pregunta, era de la densidad relativa. Cuando calculamos algo, se supone que todo tiene que tener unidades y nos carece de sentido. Eso era más que todo mi pregunta. ¿Por qué la densidad relativa entonces no tiene esas unidades? Bueno, desde el punto de vista matemático, vamos a notar que nuestras unidades se van a eliminar, ¿no? O sea, la matemática nos dice eso. Ahora, ¿cuál es el sentido de esta unidad? Nosotros sabemos que la densidad relativa es la comparación de la densidad de una sustancia versus la densidad del agua. Entonces, cuando nosotros vemos el valor de una densidad relativa, sabemos que está en relación al agua. Entonces, no, como un número sí carecería de sentido, ¿no? Porque no tiene unidades. Sin embargo, nosotros sabemos el origen de ese número. Eso es lo que le brinda el sentido entonces a esta densidad relativa. Y vamos a ver muchas relaciones más adelante, ¿no? Una relación es una división como esta, donde tenemos un numerador y denominador, o una fracción, ¿no? Muchas veces los números que obtenemos carecen de unidades. Sin embargo, al conocer nosotros el origen de este resultado, le damos el sentido que requiere, ¿sí? Por ejemplo, si yo de la nada te hablo del número 4, y no te digo 4 qué cosas, no te digo 4 papas, 4 dulces, no te digo nada, entonces ese 4 ya carece de sentido desde el punto de vista físico y químico, ¿no? Pues si te digo la densidad relativa, qué sé yo, a ver qué tiene densidad 4, ahorita no me acuerdo. A ver, la densidad relativa, ya no hago con 4, del oro, es de 19.3. Al decirte densidad relativa, tú ya tienes que recordar que la densidad relativa es la densidad de un objeto versus la del agua. Entonces, ese número ya no carece de sentido, ¿no? Entonces, ahí es donde ahí surge el sentido de los números que no tienen unidades. Y vamos a toparnos durante toda nuestra carrera universitaria con números o valores que no tienen unidades. Sin embargo, conociendo su origen, van a adquirir sentido. Muy buena tu observación, por cierto. Interesante. No lo había pensado. Y ya. Entonces, bueno, este ejercicio ha salido como que de casualidad, solamente para ilustrar un poco cómo funciona esto de la densidad relativa. A ver, entonces ahora vamos a ver algunos ejercicios para profundizar en el manejo de densidades de mezclas y pesos específicos. Entonces vamos a hacer unos ejercicios sencillitos. Para practicar sobre el uso de la densidad y los conceptos que hemos explorado el día de hoy. Entonces el ejercicio número 1 te dice, hallar la densidad del mercurio. Sí, 1 por 10 a la 2 gramos de este ocupan un volumen de 7.36 centímetros cúbicos. Entonces, para determinar la densidad del mercurio, yo necesito
mi ecuación de densidad, ¿no? Donde la densidad del mercurio va a ser igual a la masa de mercurio sobre el volumen de mercurio. Ya tengo en mis datos, ¿no? Tengo la masa de mercurio, que es de 1.002 por 10, no, 1.00 por 10 a la 2 gramos, y el volumen de mercurio, que son 7.36 centímetros cúbicos. Entonces, yo ahora conozco tanto la masa como el volumen. Están en las unidades que yo requiero, ¿no? En gramos y centímetro cúbico, entonces puedo hacer el reemplazo directo. 1.00 por 10 a la 2 gramos sobre 7.36 centímetros cúbicos. No, a la mayoría de ustedes quizás esto les parezca un poco ridículo, pero nos ayuda a recordar cómo trabajar con estos valores. Entonces calculamos la densidad del mercurio. Aquí está mi poderosa calculadora. Esto no lo he subido, ¿no? El tablón. No creo que ustedes requieran de estas calculadoras, ¿no? Porque deben usar la calculadora en sus mesas o de sus teléfonos. Bien, entonces tengo 3 cifras significativas para cada valor, por lo tanto reporto mi resultado a 3 cifras significativas. 13.58, puedo redondearlo a 13.6, entonces la densidad del mercurio va a ser de 13.6 y nos fijamos las unidades, gramos sobre centímetro al cubo. Muy bien. A ver, Laura, dime. Vi que levantaste la mano. Sí, si es que el volumen se da en mililitros, hay que convertirlo, ¿no? Es sí o sí a centímetros cúbicos. En realidad no es necesario, ¿no? Habíamos visto al inicio, o bueno, cuando hemos visto unidades de volumen, sabemos que los centímetros cúbicos son equivalentes a los mililitros. E inclusive a la otra forma de representar centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, en tal caso no necesitamos convertir. Para nosotros manejar unidades de densidad, hemos visto que en el sistema internacional deberían ser metros, no, kilogramos por metro cúbico, pero nosotros por conveniencia en la química, ¿no? Porque no manejamos cantidades gigantescas de cosas, utilizamos la unidad de gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, ¿dónde tienes que transformar? Si tienes, por ejemplo, si tu masa está en kilogramos, tienes que transformarla a gramos, cuando tu volumen está en centímetros cúbicos, ¿no? O viceversa, si tu volumen está en metros cúbicos y tu masa en gramos, tienes que transformar, ¿no? Tal que nosotros respetemos las unidades que usamos por convención, ya sea en el sistema internacional o ya sea en gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Entonces, para reportar datos de densidad tienes que asegurarte que las unidades sean correctas. Muy bien, Álvaro, dime. Gracias. Bueno, disculpe, tenía una duda. Si en un recipiente, por ejemplo, ponemos una misma sustancia líquida, pero a diferentes temperaturas, y como tendrían una diferente densidad, podríamos nosotros llegar a ver como una línea divisora entre entre esa misma, aunque sea la misma sustancia, o sería tan rápido el cambio de temperatura que no podríamos llegar a notar nada. Bueno, a ver, para responder a tu pregunta. Digamos, yo tengo un recipiente 1, un recipiente 2 y un recipiente 3, ¿no? A todos voy a ponerles el mismo volumen de un líquido cualquiera, no sé qué líquido será, y luego voy a incrementar la temperatura, ¿no? Voy a incrementar la temperatura tal que la temperatura de 1 va a ser menor que la temperatura de 2, menor que la temperatura de 3. ¿De qué hemos dicho? La densidad depende del volumen. Cuando yo modifico la temperatura en un objeto, ya sea este sólido, líquido o gaseoso, el volumen va a cambiar.
En los sólidos y en los líquidos, este volumen, el cambio de volumen es mínimo, es muy pequeño, ¿no? En el caso del agua, solo creo que en el caso del agua es donde existe un aumento del volumen al aumentar la temperatura. A ver, espérate, déjame confirmar eso, por aquí lo tenía anotado. Y ya. Entonces funciona esto de agregación. Entonces, yo voy a observar un cambio de volumen. Suponemos, ya no estoy diciendo que sea la regla, pero suponiendo que al aumentar la temperatura yo produzco un aumento en el volumen, ¿sí? En un aumento del volumen del objeto, de la sustancia que estoy estudiando. Al aumentar el volumen, la densidad va a disminuir, ¿no? Entonces, si yo mantengo esa temperatura suficiente tiempo para que el cambio de volumen sea perceptible, puedo encontrar su densidad, ¿no? Y voy a encontrar que la densidad de 1 va a ser mayor que la densidad de 2 y que la densidad de 3. Pero va a depender mucho de la sustancia, ¿no? No te puedo decir cuáles las reglas y todas las sustancias van a... Bueno, en general es lo que esperarías, ¿no? Que ante un aumento de la temperatura haya un ligero incremento del volumen. Entonces esto podría cumplirse para la mayoría de las sustancias. Sin embargo, siempre hay excepciones a la regla y puedes que te topes un día con una sustancia que al aumentar el volumen, la temperatura, su volumen disminuye. Aunque creo que no ocurre, ¿sí? Pensándolo bien, creo que no ocurre. Sin embargo, podría pasar. ¿Qué tal? ¿Te responde tu pregunta, Álvaro? Sí, muchas gracias. Muy bien. Ya. Respecto al ejercicio, ¿alguna duda o pregunta? Creo que no, ¿no? En este caso ha sido simplemente la aplicación de la ecuación de densidad. A ver, veremos otro ejercicio. ¿Qué dice este? Hallar el volumen de 65 gramos de metanol, aquí dice líquido, si su densidad es de 0.791 gramos por mililitro. Entonces, vemos qué datos tenemos. De tu color voy a hacer. Vamos al azulito. Entonces, ¿qué datos tengo? Me está dando la masa de metanol. El metanol es el CH3OH. Y es de 65.0 gramos. Y me está dando la densidad, que son 0.791, ¿no? Aquí observamos que este líquido es menos denso que el agua. Muy bien, entonces yo voy a acudir a mi ecuación de la densidad. Sabemos que la densidad es la masa sobre el volumen. Entonces me está pidiendo hallar el volumen, ¿no? De aquí puedo despejar el volumen, que va a ser igual a la masa sobre la densidad. Entonces el volumen del metanol, perdón, va a ser igual a la masa de metanol sobre la densidad de metanol. Como conozco ambos datos, puedo reemplazar. Va a ser 65.0 gramos sobre 0.791 gramos sobre mililitro. Entonces, al hacer el análisis dimensional, gramo con gramo se va a ir. Mililitros, aquí hay un 1 imaginario, mililitros que está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces voy a tener mi resultado de volumen en mililitros. Entonces calculamos. 65 dividido entre 0.791 nos van a dar 82 punto algo. A ver, tengo entonces, el denominador tiene menos, bueno, los dos tienen 3 cifras significativas, reportamos a 3 entonces. Voy a tener, por tanto, 82.2 mililitros de metanol
en 65 gramos del mismo. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Creo que no, ¿no? Esto está demasiado sencillo. A ver, entonces lo que tenemos que ya tener en mente y de memoria es que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Para cualquier objeto esto siempre se va a cumplir. Entonces veamos un ejercicio y a ver para ustedes. Voy a esperar sus respuestas en el chat. Entonces te dice, ¿cuál es la masa en gramos de un cubo de oro si la longitud de arista del cubo es de 2 centímetros? Les voy a dar un tip, ¿no? Tenemos un cubo. ¿Qué datos nos están dando? Tengo un cubo de arista de 2 centímetros, ¿no? De arista de 2 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que todos los lados del cubo son de 2 centímetros. Largo, ancho y alto, ¿no? Entonces, los 3 lados del cubo son de 2 centímetros. Entonces, ¿qué datos nos está dando? Nos está dando el cubo, luego que nos dice la densidad del oro. La densidad del oro es de 19.32 gramos por centímetro cúbico. Y yo sé que la densidad es la masa sobre el volumen. ¿Qué me está pidiendo ayer? La masa. ¿Cómo harían este ejercicio? A ver, voy a dibujar. A ver. Muy bien, ya tengo algunas respuestas, variadas por cierto. A ver, vamos a ver ahorita quién está en lo correcto. A ver, un minuto más hasta las 7, a ver quién nos responde. Vamos a ver cuánto coinciden sus resultados. A ver, creo que en general el resultado que están reportando de 154 es el correcto. Pero la mayoría está diciendo eso. A ver, ahorita confirmamos. A ver. Ya, entonces los que han sacado 115, vamos a ver por qué. A ver, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Primero, lo que quiero saber es la masa. Entonces, de aquí puedo despejar masa. La masa entonces va a ser la densidad por el volumen. ¿Qué datos conozco? Yo conozco la densidad, quiero encontrar la masa y no conozco el volumen. Pero yo puedo hallar el volumen. ¿De dónde? Del cubo. El volumen del cubo es igual a la arista al cubo. Si la arista de mi cubo es de 2, entonces estos 2 al cubo, que significa siendo 8. Entonces, como eran dos cifras significativas, entonces el volumen de mi cubo es de 8.00 centímetros, ¿no? Entonces el volumen va a ser de 8,00 centímetros cúbicos. Entonces, casualmente, el volumen del cubo es tanto el volumen del oro. Así que ya tengo el volumen. Reemplazamos. La masa va a ser igual. La densidad, 19.32 gramos sobre centímetro cúbico, que multiplicará al volumen, que son 8,00 centímetros cúbicos. La masa, por tanto, será, veremos quién está en lo correcto, 19.32 por 8. 154.56. De los dos valores, 8 tiene menos cifras significativas, entonces debería reportar a 3 cifras significativas.
Igual voy a perder la misma información. Entonces, la masa deberían ser 155 centímetro cúbico con centímetro cúbico, 155 gramos, ¿no? Reportando a 3 cifras significativas. Recuerden que tengo que reportar con el número menor de cifras significativas. A todos les gusta reportar con decimales, ¿no? Sí. De los exámenes, de los repasos que he revisado, ahí he visto hartos errores, ¿no? No están cuidando las cifras significativas, redondeo ni notación científica. En este caso, Licen es en función al 2 centímetros, 2.00. Sí, claro, sería 2.00, ¿no? Pero para ser rápido lo he puesto así. Sí, pero 2.00 al cubo. el resultado es en función a esas cifras, ¿no? O a la densidad, que serían 4. A ver, primero, cuando yo multiplico, tengo que poner el número de, si tengo que reportar el resultado con el número de cifras significativas del que tiene menos. Entonces, aquí veo 4 cifras significativas, aquí veo 3. ¿No ve? Porque si hago 2.00 por 2.00 por 2.00, que es, ¿no? 2 al cubo, me va a salir 8.00, ¿no? Porque todos tienen 3 cifras significativas, reporto su resultado con 3 cifras significativas. Al poner esto en mi ecuación de densidad, tengo que reportar con el que tiene menor número de cifras significativas, y en este caso es el 8.00. Así que en realidad sale de ahí, ¿no? Si te fijas, la densidad te están dando con 4 cifras significativas. Entonces, tengo que escoger el que tiene menos para el número de cifras significativas de mi resultado, ¿no? Esto igual podría escribirlo, podría escribirlo tranquilamente como 1.55 por 10 a la 2 gramos, ¿no? Si quiero reportar en notación científica. Cualquiera de los dos es válido. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? No creo. En realidad estos ejercicios están relativamente sencillos. A ver, veamos otro para practicar. Te dice aquí, si en una probeta de 50 mililitros de capacidad se disponen de 35 mililitros de agua destilada, ¿no? Aquí tenemos el dibujito. Estoy poniendo 35 mililitros de agua destilada, ¿no? Aquí tengo el agua. Estoy poniendo 35 mililitros de agua destilada a una probeta de 50 ml. Y te dice, luego al agregar 108 gramos de tuercas de acero, se observó que el nivel del agua asciende hasta completar la capacidad de la probeta. Determinar la densidad del acero en unidades del sistema internacional, o sea, kilogramo por metro cúbico. Entonces aquí en un siguiente paso, yo le estoy poniendo tuercas de acero, ¿no? Que son estas de aquí, no sé si se notan bien. Y lo que hacen estas tuercas de acero es hacer que el volumen, de agua que tenía medido 35 suba hasta 50, ¿no? Entonces, ¿qué datos tenemos? Yo tengo un volumen inicial, que son 35 mililitros. Tengo un volumen final, ¿no? Que dice que alcanza hasta su capacidad, que son 50 mililitros. Tengo la masa del acero, que son 108 gramos. Y me pide hallar la densidad, ojo, del acero en unidades de kilogramo por metro cúbico, ¿sí? Mucho ojo con eso. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Tenemos que fijarnos en el cambio que ha ocurrido. Antes de poner las tuercas,
yo tenía 35 mililitros de volumen medido. Nos olvidaremos que es líquido, nos olvidamos que es agua, lo que sea. Tenía 35 mililitros de volumen medido. Luego le echo las tuercas y ese volumen aumenta a 50 mililitros. ¿Cuál es la conclusión? Una suma de volúmenes. Vamos por ahí. El volumen de las tuercas es 15. Eso, ¿no ven? La conclusión es que ese incremento en el volumen proviene por las tuercas. Entonces yo voy a decir que el volumen de las tuercas va a ser el volumen final menos el volumen inicial. Estos son 50 menos 35. Entonces, como su compañero decía, el volumen de las tuercas o del acero, en todo caso, va a ser de 15 mililitros. Muy bien. Tengo volumen, masa, puedo calcular densidad. La densidad es la masa sobre el volumen. Entonces, la masa son 108 gramos divididos a 15 mililitros. ¿Cuánto sale esto? 7,2 gramos sobre mililitro. Muy bien, a dos cifras significativas, 7.2 gramos por mililitro. Hasta ahí vamos bien, pero nos dice que tenemos que reportar en unidades del sistema internacional. Entonces tengo que hacer una conversión a kilogramo por metro cúbico. Esto ya sabemos hacerlo. ¿Cuánto va a salir? ¿Qué tal? ¿Alguien ya calculó? Muy bien, a ver, veo por aquí, ya me están reportando 7200. A ver, vamos a ver si es cierto. Entonces, voy a armar mi factor de conversión. Yo sé que en 1000 gramos hay 1 kilogramo. Entonces ya tengo kilogramos. Me faltan los metros cúbicos. Aquí es, ¿no? En 1000 mililitros hay 1 litro. Y en 1000 litros hay 1 metro cúbico. Mililitro con mililitro, litro con litro. Entonces esto nos va a dar... me he quedado sin espacio. Ni modo. Este 1000 con este 1000 se van a eliminar. 7.2 por 1000 deberían ser 7200. Pero tengo que reportar a dos cifras significativas. Entonces son 7.2 por 10 al cubo kilogramo por metro cúbico. No me gusta. Voy a hacerme el cáncer. Muy largo el problema. A ver, 7.2 gramos sobre mililitro. Multiplicas 1000 gramos, 1 kilogramo. Multiplicas 1000 mililitros por 1 litro. Multiplicas 1000 litros, 1 metro cúbico. Entonces, litro con litro, mililitro, gramo con gramo. Muy bien, entonces a dos cifras significativas, estos son 7.2 por 10 al cubo kilogramo sobre metro cúbico. Ahí vamos. Siguen reportando sin las cifras significativas correctas, ¿no? Porque 7200 tiene 4 cifras significativas. Tengo que fijarme desde mi primer cálculo el número de cifras significativas para reportar de forma correcta, ¿no? En eso están fallando harto. Entiendo, es
están acostumbrados a reportar así, ¿no? En el colegio generalmente no se exigen estas cosas. Pero ya estamos en la universidad y aquí se hace importante. Sí, así que mucho cuidado, chicos, en el examen. Me voy a ver en la obligación de bajarles puntos si no reportan bien. Ya, ¿dudas, preguntas? ¿Comentarios? A ver, Mario, dime. Dice, de las dos cifras significativas, ¿sale por los 50 mililitros o los 35? En realidad de ambos, ¿no? Porque 50 y 35 tienen cada uno a dos cifras significativas, ¿no? Y cuando sumamos y restamos, reportamos el número de decimales del que tiene menos decimales, ¿no? Entonces, como ninguno tiene, solo reportamos sin decimales. Entonces, desde este 15 básicamente va a venir las dos cifras significativas que reportamos, ¿no? Gracias, Liz. Entonces, tenemos que tener las reglas en mente. A ver, alguien más ha levantado la mano. Yo creo que la bajó. Y ya no he visto quién era, así que no le puedo preguntar. Seguiremos, ¿no? A ver, este es bonito. Dice, se mezclan 200 mililitros de un ácido de densidad 1.5 mililitros con 300 mililitros de alcohol, cuya densidad es de 0.8 gramos por mililitro. Hallar la densidad de la mezcla. Muy bien. Observemos qué datos nos están dando. Me dice que se mezclan 200 mililitros de un ácido de tal densidad con 300 mililitros de alcohol, cuya densidad está. Entonces tengo volumen del ácido, lo vamos a dejar así, que son 200 mililitros. Densidad del ácido me dice que son 1.5 gramos por mililitro. Luego me da el volumen de alcohol. Vamos a llamar alcohol. Lo vamos a poner, bueno, no sé qué tipo de alcohol es. Le vamos a llamar ALC. Sí. Para no confundir con aluminio, ALC. El volumen del alcohol van a ser 300 mililitros y la densidad del alcohol son 0.8 gramos por mililitro. Volumen, densidad, que me pide hallar la densidad. Esto no me va a dejar escribir aquí, perdón. A ver. La densidad. No me va a dejar. Queremos hallar la densidad de la mezcla. Muy bien. ¿Cómo hacíamos? Teníamos una ecuación para las mezclas, ¿no? La densidad de una mezcla va a ser igual a la masa de la mezcla sobre el volumen de la mezcla. Tenemos esa ecuación y luego habíamos dicho que la masa de la mezcla va a ser la suma de las masas de sus componentes. La masa de la mezcla va a ser la masa del ácido más la masa del alcohol. Dividido, el volumen de la mezcla va a ser la suma de sus volúmenes, ¿no? Recordamos que estamos asumiendo volúmenes aditivos, entonces va a ser el volumen del ácido más el volumen del alcohol. Entonces, con esta ecuación yo debería ser capaz de resolver mi problema. ¿Qué datos me están dando? Fíjense, tengo volumen y densidad para cada componente. Entonces, volumen tengo, que no tengo las masas. ¿Cómo encuentro la masa del ácido o la masa del alcohol? Densidad por volumen. Exacto. Entonces, digamos, para el ácido, la densidad del ácido va a ser igual a la masa de ácido sobre volumen de ácido.
Aquí puedo despejar la masa, que va a ser a la densidad por el volumen. Y puedo aplicar lo mismo para para el alcohol, la masa del alcohol. Entonces va a ser la densidad del alcohol por el volumen del alcohol. Esto es ácido, ácido. Muy bien. Entonces tengo masa de ácido y masa de alcohol. Ya encontrado las masas, puedo despejar, ¿no? No diré, puedo reemplazar. Esto se va a hacer un poco largo. No, ni siquiera. Entonces la densidad de la mezcla va a ser igual a ¿qué? La masa del ácido es igual a la densidad de ácido por el volumen de ácido, más la masa del alcohol es la densidad del alcohol, más, no, multiplicado al volumen del alcohol. Y finalmente abajo tengo volumen de ácido más volumen de alcohol. Entonces puedo reemplazar, ¿no? ¿Cuánto va a salir? Densidad del alcohol, no, densidad del ácido es 1.5 gramos por mililitro, que multiplica al volumen 200 mililitros más 0.8 gramos por mililitro, que multiplica a 300 mililitros. Abajo tengo 200 más 300. Listo. Entonces la densidad de mi mezcla va a ser igual a ¿qué? Calculamos. Y fíjense bien esto. Estoy multiplicando gramos por mililitro por mililitro. Mililitro con mil. Ay, Dios mío. ¿Dónde está mi lápiz? Perdón, si está con lápiz. Mililitro con mililitro se van a ir para los de arriba y arriba solamente me va a quedar unidad de masa, que son gramos. Y abajo, mililitro más mililitro son mililitros. Entonces me van a quedar unidades de gramo por mililitro. ¿Sí? Entonces nos fijamos que las unidades concuerden para estar seguros de que el cálculo está bien hecho. A ver, ya tengo varias respuestas. Vamos a confirmar si es cierto. Me dicen por ahí 1.1. A ver, 1.5 por 200 más 0.8 por 300 dividido 500. 1.08. Cifras significativas. De todos mis valores, el que tiene menos cifras significativas es este 0.8, ¿no? Entonces, mi resultado va a ser a dos cifras significativas, entonces serían 1.1 gramos por mililitro. ¿Qué tal? ¿Dudas, preguntas de cómo aplicar esto de las mezclas? ¿Nadie? Muy bien, nos quedan 10 minutos. Supongo que podemos ver un ejercicio más. A ver, este es un poquito más complicado. Veremos qué dice. Un anillo de oro de 14 quilates tiene un peso de 1.80 gramos. Determinar la densidad del anillo y su composición en peso si considera además que de oro tiene plata. Te dice nota, un anillo poro de oro se dice que tiene 24 quilates. Entonces, ¿qué datos me está dando? Me da la masa del anillo, que son 1.8 gramos. Dice que su quilataje son 14 quilates, ¿no? Entonces, 14 quilates. Y me dice que tiene plata, o sea, es una mezcla de oro y plata. Y me está dando, por tanto, la masa de la mezcla. 1.8 gramos, 1.80 gramos. Luego, ¿qué más te dice? 14 quilates, que es una mezcla de oro más plata, ¿no? No sabemos en qué porcentaje todavía. Luego te dice que un anillo de oro de 24 quilates tiene 100% oro. Y te dice hallar la densidad del anillo o en todo caso la densidad de la mezcla.
Muy bien. Aquí arriba voy a anotar, sí, porque no me va a dar espacio. La densidad de la mezcla es igual a la masa de la mezcla sobre el volumen de la mezcla. ¿Qué datos tengo? Tengo la masa de la mezcla, lo que quiero hallar es la densidad, entonces tengo que encontrar el volumen de la mezcla. ¿Cómo ve el volumen? No tengo idea. Tengo desarrollando esta ecuación, debería ser la masa de oro más la masa de plata sobre el volumen de plata, de oro más el volumen de plata. Como antes, tengo una última ecuación auxiliar, ¿no? Y aunque el ejercicio no nos da, son valores que tenemos que ir conociendo o haciéndonos familiares, ¿no? Primero es que la densidad del oro, ya lo hemos visto antes, ¿no? 19.3 gramos por mililitro. Y la densidad de la plata, que estos son valores conocidos, ¿no? Van a ser 10.5 gramos por mililitro. Dentro de mis datos tengo la densidad de ambos metales. Yo no conozco el volumen, pero sí su densidad. Entonces, densidad es masa sobre volumen. Entonces, el volumen va a ser la masa sobre la densidad. Entonces, el volumen de oro es igual a la masa de oro sobre densidad de oro. Y el volumen de plata es igual a la masa de plata sobre la densidad de plata. Listo. Puedo poner ya toda mi ecuación en términos de masa. ¿Qué tengo que hacer entonces ahora? Es encontrar las masas. Aquí me está dando dos datos de vital importancia. 14 quilates son una mezcla de oro y plata. 24 quilates es oro puro. ¿Qué significa esto? Que yo a partir de los 24 quilates puedo determinar cuánto oro y plata tengo en los 14. Entonces yo sé que en 24 quilates hay 100% de oro. Entonces en 14 quilates van a haber X% de oro, ¿no? Por regla de 3. El valor de X va a ser 14 quilates por 100% de oro dividido entre 24 quilates. ¿Cuánto sale el valor de X? $28.3333. Como tengo dos cifras significativas, X va a valer 58. Entonces, en 14 quilates yo tengo 58% de oro. ¿Cuánto tendré de plata? 43. 42. 42% de plata, ¿no ve? Porque si el 58% es oro, el resto tiene que ser plata, ¿no? Entonces, ya tengo porcentajes de oro y plata. Ahora puedo hallar la masa de oro y plata. ¿Cómo? Yo sé que la masa de la mezcla son 1.80 gramos. Sé que en total tengo 1.80 gramos. Entonces, de este 1.80 gramos, 58% es oro. Entonces, ¿cuánto va a ser la masa de oro? Va a ser 1.8 por el 58%. Y la masa de plata van a ser 1.80 por el 42%. Entonces, calculamos la masa de cada objeto. 1.80 por 58 nos da 104.
Algo está mal. Ah, claro. 1,8. 58%, ¿no? 58%. ¿Dónde está el por ciento aquí que no lo veo? Creo que no tiene. 58%, entonces 58 dividido entre 100, ¿no ve? Porque eso es lo que significa el porcentaje. 80 por 58 dividido entre 100. Ya lo podemos poner en forma de... En forma numérica, ¿no ves? 58% significa 58 sobre 100 y 42% significan 42 sobre 100. A ver, ahí está, 1.044. Muy bien, entonces sí, debería ser 1.044. Tengo que reportar a dos cifras significativas. Me va a salir 1.0, ¿no? Ni modo. No, a tres cifras significativas, entonces 1.0. Sí, va a salir 1.0 obligado. Entonces el 42% deberían ser 0.8, ¿no? Y así redondeamos ese valor, nos va a dar 0,8, ¿no? Este puedo reportar a dos cifras significativas. Ya, 0,8. Entonces vamos por ahí. 1.0 y 0,8. Masa de oro y masa de plata. ¿Qué me queda? Reemplazar en mi ecuación de la densidad de la mezcla, ¿no? Al igual que ese rato, voy a reemplazar los valores de volumen por estas otras ecuaciones y voy a poner todo en términos de masa. Entonces es masa de oro más masa de plata divididos entre la masa de oro sobre la densidad del oro más la masa de plata sobre la densidad de la plata. Reemplazamos datos, entonces esto es 1.8 nomás, ¿no? ¿Qué cosa? Gramos. Abajo voy a tener 1,0 dividido entre 19,3 gramos sobre gramo por mililitro más 0,8 gramos sobre 10,5 gramo por mililitro. Entonces la densidad de la mezcla termina siendo... A ver quién es más rápido con la calculadora. Ya haremos esto primero. 1.0 dividido entre 19.3 más 0.8 dividido entre 10.5. Entonces, 1.8 dividido el resultado anterior, 14.06. Tengo que reportar a dos cifras significativas. Entonces, la masa de la mezcla van a ser 14. Fíjense bien, gramo con gramo se van aquí. Este mililitro va a venir a multiplicar aquí, entonces me quedan unidades de gramo por mililitro. Y esa había sido la densidad de la mezcla. Uy, larguito este. ¿Qué tal? ¿Dudas, preguntas? A ver, Mario. Me perdí cuando reemplazó el volumen de la mezcla más el volumen de esa parte. A ver, ya. Me he notado mis ecuaciones aquí arriba, ¿no ve? Entonces, de forma general, lo que yo he hecho es poner, recordar, ¿no ve? La densidad es la masa sobre el volumen y yo quiero despejar el volumen. Entonces, el volumen va a ser la masa sobre la densidad. Entonces, para el oro, el volumen de oro va a ser masa de oro sobre densidad del oro y el volumen de plata van a ser la masa de plata sobre la densidad de la plata. Entonces lo que yo he hecho es reemplazar esta ecuación y esta ecuación, mira mi pulso, esta ecuación en
en lugar de estos, ¿no? En la ecuación de la densidad de la mezcla. Entonces eso lo he puesto aquí directamente, ¿no? Si te fijas, en lugar de volumen de oro, he puesto masa de oro sobre densidad del oro, que viene de esta ecuación. Y en lugar de poner volumen de plata, he puesto masa de plata sobre densidad de la plata, que viene de esta otra ecuación, ¿no? Entonces me estoy manejando unas ecuaciones auxiliares para que me permiten agilizar el trabajo. ¿Está bien, Mario? Sí, gracias, Lice. Listo. Entonces, hasta ahí sería la clase de hoy. En su práctica, en la práctica 2, van a ver que hay ejercicios parecidos a esto. Ayer, ¿qué han hecho con la auxiliar, por cierto? Bueno, entonces quedaríamos en la clase de hoy hasta aquí. Nos vemos el día jueves, ya se pueden ir retirando, ¿sí? Que tengan buena noche. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Lice. doctor. Hasta luego, Buenas doctor. noches.